Hola chicos, espero se encuentren bien. Yo soy su profesor Daniel y hoy vamos a estar estudiando en esta clase el libro de Lucas. Muy bien, ustedes recordarán, como hemos estado viendo en las semanas anteriores, que la Biblia está compuesta por muchos libros y que algunos de esos libros en especial tratan sobre la vida de un personaje importantísimo y es la vida de Jesús. A estos libros los llamamos los evangelios y hemos hablado que existen cuatro de ellos: el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Para que se hagan una idea, eso es como que yo tenga otros tres amigos. Cada uno tenga un nombre: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los cuatro vamos a ir a ver un partido de fútbol. Y bueno, imagínense que entonces a los cuatro nos ponen a escribir cómo fue que pasó ese partido de fútbol. Bueno, cada uno va a contarnos la misma historia, claro, pero desde distintos ángulos, desde la forma de ver distinta de cada uno de nosotros. Y así también es como funcionan los evangelios de la Biblia. Todos nos cuentan la misma historia, la historia de Jesús, desde cómo nació hasta los milagros que realizó y las enseñanzas que dio, e inclusive sobre su muerte y resurrección. ¿Y qué es lo que sucede? Que claro, cada una de estas es una historia, es la misma historia, pero contada por una persona distinta. Una contada por Mateo, otra contada por Marcos, otra contada por Lucas y otra contada por Juan. Y bueno, hoy vamos a empezar a estudiar la historia de Jesús contada por Lucas. Este es un evangelio bastante interesante. Primero, porque es el evangelio más completo. ¿Por qué es el más completo? Porque nos cuenta historias acerca o distintas historias acerca de Jesús, e inclusive nos cuenta más historias que las que nos cuentan los otros evangelios. Además de esto, las distintas enseñanzas que cuentan el libro de Lucas también se encuentran en mayor proporción que en los otros tres evangelios. Siendo así, Lucas es un evangelio muy importante al cual estudiar, porque nos va a contar un panorama mucho más general acerca de la vida de Jesús. De hecho, el propio Lucas, cuando inicia en el capítulo 1 a contarnos acerca de el libro que está escribiendo, dice que él lo hace con el motivo de poner en orden todo lo que se sabe acerca de Jesús. Y esto es un dato muy importante, porque Lucas, a diferencia, por ejemplo, de Mateo y de Juan, él no conoció a Jesús en persona, sino que había escuchado acerca de él. Y no solo había escuchado, sino que había creído en su historia, así como ustedes y yo hemos creído en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Él fue hacia donde nació Jesús, hizo investigación, así como si fuera una especie de detective, y de esa manera logró encontrar la historia de Jesús y la logró escribir en su propia versión. Para esta clase vamos a estudiar únicamente la historia de Jesús comprendida entre el capítulo 1 al capítulo 8 del libro de Lucas. Y pues es bastante interesante. Les voy a contar que durante los primeros 4 capítulos nos cuenta acerca de cómo fue la infancia de Jesús, bueno, cómo fue que nació, su infancia, es decir, cómo fue cuando niño y cómo fue cuando creció. De hecho, el Evangelio no empieza justamente contándonos acerca de cómo fue la familia de Jesús, es decir, quiénes fueron sus papás, quiénes fueron sus abuelos y los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos. Luego de eso, el libro de Lucas nos cuenta acerca de cómo ese niño fue creciendo. Y de hecho, nos va contando también algunos aspectos bastante interesantes. Por ejemplo, como la vez que Jesús se le escapó a su mamá y a su papá, porque iban a Jerusalén, donde había nacido. ¿Para qué? Para hacer un censo. Entonces, el asunto es que se les pierde y terminan en el templo de Jerusalén. Y fíjense que nos cuenta el Evangelio de Lucas que el niño Jesús, estando allí en el templo, se puso a hablar con los ancianos y la gente que sabía mucho acerca de la palabra de Dios. Y allí Jesús contestaba de una forma muy inteligente y muy avanzada para un niño de su edad. Entonces es una de las historias que se encuentran en los primeros 4 capítulos del Evangelio de Lucas. Otra de esas historias dentro de estos primeros 4 capítulos tiene que ver cuando Jesús, ya de adulto, fue a buscar a su primo Juan el Bautista para que lo bautizara, porque así lo había pedido Dios. Otra historia muy interesante. Y bueno, los restantes 4 capítulos tratan sobre cómo este Jesús no solo vive todas estas cuestiones, no solo es declarado como el Hijo de Dios por parte de su padre en el bautismo, perdón,
sino que también nos empieza a contar sobre la vida y milagros de Jesús. Entonces los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Lucas nos van contando algunas historias y enseñanzas que daba Jesús en la zona de Galilea. Y bueno, pues justamente para poder estudiar a más a fondo un poco esa historia, a continuación vamos a ver un pequeño video sobre cómo fueron esos primeros años de Jesús. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara, nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Y muy bien, chicos, ese fue entonces la clase de hoy que trataba sobre el libro de Lucas, uno de los evangelios
donde se cuenta la historia de Jesús y además de eso es el evangelio más completo. Estuvimos estudiando que en los primeros 4 capítulos de este evangelio podemos ver la historia de vida de Jesús y después en los capítulos 5, 6, 7 y 8 nos cuentan cómo Jesús estuvo en Galilea haciendo milagros y dando enseñanzas. Entonces, eso fue la clase de hoy en resumen. Espero que se encuentren bastante bien. Nos veremos la próxima semana con otra de estas clases, con los siguientes capítulos del libro de Lucas. Hasta pronto, chicos. Nos vemos.